Minutos de Vivo Aire porque hablábamos entonces de la importancia de liderar en la sociedad, de entender que el liderazgo no es algo que solamente hagan quienes son políticos o quienes tienen más de 100.000 seguidores en las redes sociales, sino que es algo que en la diaria impacta e impacta mucho. Por eso vamos a darle lugar y vamos a presentar a Florencia Pérez Lindo. Ella da charlas en diferentes lugares de la provincia de Santa Fe sobre liderazgo y sobre cómo puede impactar esto. Primero, la importancia de liderarse a uno mismo para luego dar ese paso y liderar al otro. Así que gracias, Flor querida, por tomarte estos minutos con Aire de Santa Fe y brindarnos un poco de tu conocimiento, teniendo en cuenta que para quien está del otro lado quizás puede provocar a lo mejor un cambio en su forma de afrontar su trabajo, de afrontar algún tipo de relación y de afrontar entonces lo que puede suceder en el día a día. No sé si, Flor, me estás escuchando del otro lado, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, gracias por esa presentación tan linda y bueno, y gracias por invitarme también y poner este tema, ¿no?, en agenda y al servicio de todos, porque tal cual como vos decís, el liderazgo en realidad no es un tema solo de quienes ocupan ciertos lugares, sino que nos atraviesa en todos los ámbitos de nuestra vida, así que bueno, vamos a charlar un poco sobre eso. Me encanta, bueno, que seas parte entonces de Vivo Aire este ratito. Me gustaría a lo mejor empezar hablando sobre qué es el liderazgo y qué tan importante es tener a lo mejor autoconfianza y algunas cosas claras de sí mismo para poder entonces tomar este rol. Tal cual. Bueno, eso que decís, Agus, ¿qué es el liderazgo? Es una pregunta que muchos se hacen o me hacen, me suelen hacer. Y para mí el liderazgo es un rol que para ser asumido desde mi punto de vista requiere como de mucho autoconocimiento, de esto que vos hablabas recién, de poder tener un autoliderazgo, armonía interior, para poder desde ese lugar nosotros desarrollar la voluntad genuina y plena de acompañar a otros. Cuando uno piensa en liderazgo, se habla mucho de influencia, de influir, de motivar, de potenciar a ese otro que acompañamos en cualquier ámbito de nuestra vida, porque esto que decías, el liderazgo no se limita solo a un ámbito organizacional, a tener un cargo de jefe, sino que justamente a veces lideramos en grupos de amigos, siempre hay líderes en los deportes, en lo social, en una familia, siempre hay líderes y justamente son los que van guiando y van bajando o derramando cierta cultura y valores. Entonces, por eso desde mi mirada, el liderazgo tiene que ser ejercido desde este lugar que vos hablabas recién, que sea rico en recursos internos, ¿no? Que nosotros como líderes primero podamos autoconocernos a nosotros y liderarnos, fortalecer esto que decías, que es la confianza en nosotros mismos, la autoestima que tenemos, valorarnos desde nuestras fortalezas y nuestras oportunidades de mejora, poder reconocer eso que tenemos para dar y que somos todos seres humanos y a partir de ahí validar a ese otro y querer acompañar al otro para que también se potencie y saque a la luz sus fortalezas, ¿no? Creo que eso para mí tiene que ver con liderar. ¿Y qué hábitos tiene que tener entonces una persona? ¿Qué rasgos en la personalidad debe tener entonces para poder liderar? Sobre todo te lo pregunto a esto también seguido a otra pregunta que se hace muy común y a lo mejor si hay alguien que es fanático del deporte va a saber de lo que le hablo. Muchas veces se hace la pregunta de ¿se nace líder? ¿Se hace líder? ¿Qué rasgos hay que incorporar entonces para poder hablar de un liderazgo? Bien, bueno, te respondo primero esa última pregunta. Para mí el liderazgo se hace, cualquier persona que desee, digamos, genuinamente ejercer este rol puede entrenarse y fortalecer esto que decías recién, ciertas habilidades y obviamente también necesita tener ciertos hábitos. En cuanto a estos rasgos que vos mencionás, yo creo que el líder tiene que tener como primer característica la integridad, la autenticidad. O sea, creo que se lidera siempre desde el ejemplo, en esta coherencia, ¿no?, de hacer lo que decimos, lo que pensamos y sentimos. Creo que eso marca fuertemente la capacidad de liderazgo. Después yo creo que hay valores claves, el hecho de el optimismo, ser una persona optimista con mirada esperanzadora, que mire más hacia el futuro, esto de ver a las personas en términos de potencial, el respeto, la humildad, dentro de, también de los valores, porque yo creo que en realidad el liderazgo tiene que ver con eso, con una forma de ser, con la ética, con la moral, con cómo nosotros nos manejamos, cómo hacemos lo que hacemos, ¿no? Podemos tener un cargo de jefe y no cumplir el rol de líder, siempre digo eso. Entonces, tiene que ver con esos rasgos, con el optimismo, la esperanza, la gratitud, cultivar la gratitud. Creo que es volver a la esencia, ¿no? Esto de validarnos como otros seres humanos, sentirnos pares a un otro, no sentirnos superiores. Y después, en cuanto a hábitos, creo que todo lo que sea hábitos saludables
fortalece el rol de liderazgo porque nos ayuda justamente a estar en armonía, en plenitud y a desarrollarnos en todos los ámbitos, tanto física, emocionalmente, mentalmente. O sea, necesitamos tener una salud integral y ahí entran todos los hábitos que conocemos, o sea, alimentación, actividad física, descanso. Se recomienda mucho la meditación y el mindfulness porque, por ejemplo, la inteligencia emocional es una habilidad súper necesaria en el liderazgo, a entrenar, y esto obviamente que ayuda muchísimo, así que todo lo que te fui trayendo para mí es fundamental. Bueno, esto que vas diciendo está muy bueno. Dijiste entonces meditar y dijiste otra palabra en inglés. Mindfulness. ¿Y en español qué significa esto? Es estar en el momento presente, es una práctica el mindfulness, ¿sí? También se habla mucho del flow, de vivir el presente, ¿no? Del saborear, que es estar, por ejemplo, si estamos acá, estar viviendo este momento, o también es la meditación activa muchas veces, o sea, esto de estar siempre en momento presente, y muchas veces el mindfulness o el yoga también es una práctica que ayuda muchísimo a todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, ¿no? Con calmar nuestras emociones, con escucharnos. Entonces son prácticas muy buenas como la actividad física, ¿no? El deporte también para mí es fundamental en los hábitos de un líder. Bien, qué interesante todo esto que contás. A mí me gustaría saber, porque muchas veces lo que puede pasarte a vos en una consultoría también son algunas de las dudas que pueda tener la audiencia en estos momentos. Cuando te toca dar una charla, ¿cuáles son las primeras debilidades que a lo mejor la gente remarca que le impide entonces la posibilidad de liderar, o las primeras dudas cuando alguien cree que no es capaz de hacerlo? Mira, cuando me acerco a las organizaciones, creo que en el ranking de problemáticas que escucho desde mi experiencia, tienen que ver con problemáticas de comunicación. Eso es lo que más se vislumbra en las organizaciones, la dificultad de comunicarse, o problemas de comunicación, o cuestiones de esto de poder coordinarnos, o los tratos, y creo que ahí donde te decía que hay una fuerte base de también entrenarnos en inteligencia emocional, en todo lo que tiene que ver con la empatía para relacionarnos con un otro desde el trabajo en equipo, desde la colaboración, y no desde lugares de esto de autoridad, digamos, sino poder fortalecer vínculos más saludables, más ecológicos. Pero la verdad que si te tendría que decir, la mayoría de las organizaciones suelen, por lo menos a mí, buscarme con temáticas de comunicación, y después, bueno, se va trabajando y abriendo el abanico de necesidades, y fortaleciendo otras herramientas, pero esa es una de las principales. Y porque pareciera ahora que hasta ahora todo lo que estamos hablando es como si liderar fuera un camino de rosas, que por ahí cuando vamos a la práctica, y sobre todo cuando hay mucha gente en un mismo grupo, es un poco más difícil. Entonces, metiéndonos un poco más afín en esto que vos decías, la importancia de la comunicación en un grupo de lo que sea. Como decíamos hoy, deporte, en un aula, a lo mejor quien es maestro, en un grupo de trabajo, en la familia. ¿Hasta dónde entonces un líder tiene que, a lo mejor, marcar un límite o establecer alguna crítica constructiva para poder crecer entonces como grupo? ¿Hasta dónde está permitido el hacer eso? Y hasta dónde entonces puede generar entonces una ofensa desde el otro lado, porque quizás si nos metemos en el mundo laboral, liderar es difícil, y por eso muchas veces se debate esto entre líder o jefe, ¿no? Sí, sí, totalmente, Agus. El liderar, mira, no es un camino fácil, o sea, es un desafío. Digamos, yo lo vivo así, lo vivo como un desafío diario. También ocupo roles de coordinación y de liderazgo en mi trabajo, además de acompañar a empresas. Y realmente tiene esa complejidad que tenemos los seres humanos en realidad. Al estar vinculándonos, el gestionar el capital humano es la gestión más compleja de una organización, porque no somos máquinas, y además es el principal capital, o sea, el principal recurso. Entonces, en esto que traes, es muy importante que como líderes, siempre que nosotros tengamos este entrenamiento que te decía recién en ciertas habilidades, y seamos conscientes que todo lo que hacemos lo hacemos por el bien común, el famoso win-win, ¿no? Ganar, ganar. Creo que es muy importante que también sepamos poner límites con amorosidad, ¿no? Como siempre digo, tratando de, en esto de las devoluciones que vos traías, que los feedbacks siempre sean constructivos, que sean un trampolín. Por eso también hay que entrenarse en cómo hacerlos de la mejor manera, cómo podemos abrir a preguntas. Esto de que a veces los líderes nos creemos que tenemos que dar todas las respuestas, y en realidad lo que tenemos que saber es escuchar a la gente y abrir a mejores preguntas para obtener información de calidad y gestionar a las personas, entendiendo justamente que todos somos seres humanos y vamos atravesando distintas necesidades y momentos, no somos máquinas.
Entonces creo que esto de la conciencia, de liderar desde un lugar consciente, entendiendo el impacto que podemos tener en otro ser humano, es fundamental. Hay muchos estudios que comprueban que muchas veces los errores en la comunicación no están en la forma en la que podemos ir elaborando una oración o un texto que vamos a exponer, sino que en realidad el principal error está muchas veces en escuchar. Y de ahí también nace un poco esto de la escucha activa. ¿Qué le podemos decir a la gente que está del otro lado sobre la escucha activa, sobre la importancia y la diferencia con escuchar normalmente, digamos? Por eso tenemos dos orejas y una boca, ¿no? Pero siempre usamos más la boca y nos cuesta esto de los silencios y de poder escuchar al otro, como vos decís, activa y empáticamente, que es esto de escuchar al otro con atención plena. Y cuando digo siendo plenamente conscientes es esto de observar aquello que dice y que no dice. Cuando digo lo que no dice es toda la parte no verbal, ¿no? O los elementos paraverbales, que uno ahí en realidad percibe las emociones de una persona. A veces en una organización, en la vorágine, uno le dice a un colaborador, ¿cómo estás? Y ni lo mira, y el colaborador te contestó bien, pero pasó con los ojos llorosos, por ejemplo. Y nos perdimos que en realidad esa persona lo que nos dijo el bien no era bien. Si lo mirábamos, el significado de su mensaje era otro, y esto te lo da esto de mirarnos, de estar plenamente consciente con ese otro, de realmente interesarnos, o sea, activar la curiosidad y bajar los juicios, porque siempre digo que nosotros preguntamos y nos respondemos internamente, entonces cuando abrimos a preguntas a un colaborador, querer escucharlo realmente con interés genuino y esto de también empezar a escuchar cuando una persona piensa diferente, o sea, tener esta empatía y ampliar miradas y aceptar que somos todos distintos y entender que comunicarnos asertivamente no implica que estemos de acuerdo, implica que podamos, justamente que cada uno podamos defender los derechos sin vulnerar el derecho del otro, ¿no? Si Entonces, yo te pido que me hagas como alguna especie de tip para que le sirva a cualquiera que esté del otro lado, que diga, mira, normalmente yo tengo que hacer revisiones de trabajo, tengo reuniones de trabajo sobre cosas que vamos haciendo en la diaria y cuando nos exponemos al momento del debate o de la puesta en común, me surge que no puedo contener a lo mejor esa irritabilidad que me genera escuchar una opinión diferente. Entonces, si hay que hacer algún tip, algo a tener en cuenta para construir un poco también este momento, ¿qué puede tener en cuenta la gente? creo que una de las cosas importantes a tener en cuenta en esto que traes es empezar a entrenarnos en el silencio y en empezar a dar esos espacios, digamos, no querer responder rápidamente, porque nosotros tenemos esa tendencia, digamos, a reaccionar ante lo que el otro nos dice. Si el otro nos dijo algo que no nos gustó o que nos amenazó por algún motivo, tendemos a querer contestarle. Entonces, poder respirar y esperar un ratito para poder reflexionar realmente y tomar conciencia y a partir de ahí elegir qué resultado realmente quiero. Yo siempre les digo, háganse la pregunta ¿para qué? ¿Para qué voy a decir esto? ¿A dónde quiero llegar con esto que voy a decir? Y así dar una respuesta que sea lo más adaptada al contexto posible y no reaccionar, como vos decías, a merced de una emoción, por ejemplo, la irritabilidad, ¿no? Mm. Entonces, creo que una forma es esta. Otra forma también es esto que te decía recién, a veces no querer dar una respuesta, sino abrir a una pregunta cuando no estoy de acuerdo. O sea, seguir repreguntando y ampliando información, porque a veces alguien nos dice algo y no nos gustó, y en realidad cuando seguimos indagando, nos encontramos con información mucho más rica, y después también entender que yo puedo exponer mi punto de vista, que ese otro no es una amenaza en realidad, es otra persona, y que podemos encontrar tercer puntos de encuentro, ¿no? Y llegar a un buen camino y a una construcción. Creo que también es desde el lugar donde nos paramos, si nos paramos desde el lugar de la construcción o desde el lugar de la competición, que también está muy instalado en las organizaciones. Me gustó entonces el hecho de tomarnos, repasamos limpio, unos segundos como Tomarnos para que la reacción no sea tan rápida y a lo mejor preguntarnos el para qué. Yo una frase que uso mucho en la diaria es cuando a lo mejor del otro lado, cuando a lo mejor uno es el que está tratando de comunicar bien y del otro lado viene la agresión, porque es algo que puede pasar es, si respondo, si le meto un manotazo a cada mosca que pase, voy a vivir toda la vida los manotazos. Entonces te propongo hacer ahora una lista de tips a la inversa. ¿Qué pasa entonces cuando a lo mejor uno está abierto a la posibilidad de dialogar, de escuchar, a lo mejor escucha activa, pero es uno quien entonces recibe a lo mejor esas agresiones? Y la verdad que el trabajo, por más que sea el trabajo, un deporte, un hobby, por más que sean esos lugares donde uno crece y disfruta de estar y es necesario estar,
tampoco es la idea que uno se vaya mal, se vaya triste. Entonces, a estas personas, ¿qué ayuda o qué herramienta le podemos dar? Lo primero ahí, Au, cuando vos me decís, bueno, si alguien, por ejemplo, me agrede, nosotros nunca vamos a poder controlar la conducta de ese otro. Por eso la inteligencia emocional es tan importante, ¿sí? Porque a veces justamente si una persona obviamente nos grita, claramente rápidamente nos sentimos amenazados, entonces lo importante es nuestra inteligencia, nuestra capacidad de frenar no de frenarlas, de gestionarlas, ¿sí? A esas emociones y poder, como te digo, elegir la respuesta que más tranquilo nos deje a nosotros independientemente del resultado o lo que haga un otro, ¿sí? Porque justamente al ser personas está esta complejidad que vos traes de que si el otro no pudo gestionar sus emociones en ese momento, lamentablemente, yo no puedo quedar a merced tampoco de lo que ese otro elija o no haya elegido, pero sí puedo elegir cómo dar respuesta. O sea, no puedo elegir la circunstancia, pero sí puedo elegir la respuesta. Lo que me tiene que dejar tranquilo es que yo hice lo que realmente elegí y no que reaccioné y después me arrepiento. Ese es el tema. Ahí está. Creo que hay más de uno entonces que en estos momentos se está sintiendo identificado, están llegando algunos mensajes, por acá dicen, hola, estoy viendo el programa, Flor es una genia, excelente profesional, muy comprometida, mi nombre es Pablo, le agradecemos también a la gente, nos van mandando algunos mensajes, nos dicen que nos están mirando desde Santa Rosa de Calchines, que qué lindo el programa, bueno, varias personas que van encontrando entonces un poco esto que vos vas contando. A mí me interesa saber porque muchas veces hablamos de inteligencia emocional y que es uno de los factores más importantes quizás a la hora de liderar, pero no explicamos la forma de construir la inteligencia emocional y a lo mejor es el momento que tenemos del otro lado una audiencia que está terminando de cenar, que está levantando los platos y dice, a ver, pará, dejo el plato a un costado y me pongo a escuchar que esto me va a servir. Sí, sí, totalmente, Agus. La inteligencia emocional incluye varias competencias. O sea, una de ellas es reconocer nuestras emociones, o sea, empezar a escucharnos y a validar de qué emoción estoy viviendo o sintiendo, qué me la produce, en qué intensidad, ¿sí? Porque a partir de ahí nosotros aceptando estas emociones, ¿sí? Y expresando también muchas veces estas emociones, empezamos a poder recién ahí gestionarlas, que es esto que te decía recién. Gestionar significa utilizar la emoción, digamos, adaptado al contexto, o sea, para qué está esta emoción y dar una respuesta, digamos, que sea la elegida, ¿sí? Entonces, en este punto, el tema de todo lo que es lo que se llama la metacognición, esta capacidad que tenemos nosotros de poder revisarnos, es súper importante. Otra capacidad de la inteligencia emocional tiene que ver con el reconocimiento de las emociones ajenas, cómo yo reconozco las emociones en los otros, pero yo para reconocer una emoción en el otro, primero tengo que entrenar en esto de reconocer mis propias emociones, ¿sí? Porque ahí es donde se produce, como dice Bachrach, la resonancia límbica con ese otro, o sea, puedo reconocer lo que vos estás sintiendo porque yo también muchas veces lo sentí, entonces puedo entenderte en ese sentimiento, comprender ese sentimiento del cual vos estás viviendo, por ejemplo, ¿sí? Aunque no lo sienta de la misma manera, comprendo cómo te sentís. Y después otra de las capacidades muy importantes es la empatía, ¿no? Cómo yo empatizo con ese otro, digamos, y puedo esto, comprender al menos desde qué lentes o desde qué óptica ese otro está respondiendo de alguna determinada manera. Y otra capacidad fundamental de la inteligencia emocional tiene que ver con automotivarnos, ¿sí? Es como nosotros ponemos nuestras emociones en pos del logro de objetivos que queremos, ¿viste? Cuando uno se apasiona por algo y esa capacidad, eso es parte de la inteligencia emocional también. Entonces, son como, la inteligencia emocional abarca muchas competencias, pero fíjate que son sumamente fundamentales para nuestra vida diaria. O sea, aceptar las emociones, gestionarla, reconocer la emoción del otro, tener empatía. Por eso digo que es para mí en el liderazgo una de las habilidades principales, no lo digo yo, lo dice Goleman, que son investigadores en el tema, sí, o sea, es una habilidad muy, muy importante. Me quedo entonces con el hecho de más o menos lo que vamos charlando hasta ahora, que preguntarse lo que uno siente, preguntar lo que el otro siente muchas veces va a generar que en vez de deducir cosas podamos realmente tener la verdad asegurada y a partir de eso cuando nosotros ya sabemos lo que está pasando y ya sabemos lo que estamos sintiendo, construir con esa certeza es mucho más fácil. Entonces quizás la pregunta es, ¿por qué no nos preguntamos entonces las cosas? ¿Por qué Tal cual, actuamos sin preguntarnos? ¿por qué no le ponemos nombre, no? Es súper importante ponerle nombre a las emociones también para gestionarla, porque no es lo mismo decir estoy enojado, que tengo ira,
o que siento un malestar. Entonces, ponerle nombre también a las emociones y esto que vos decís, al empezar a validarlas nosotros, reconocerlas y poder nombrarlas, poder ponerles esto que te digo, o sea, ponerlas sobre la mesa, también damos lugar a ese otro a que se exprese, pero mucho tiempo, no sé si te ha pasado, pero que viste cuando te dicen, cuando eras chico que te pasaba algo y no llores, o sea, es como que nos llevan a esto de, ¿no? de reprimir, de no tener que expresarnos, y creo que expresar las emociones es fundamental y nombrarlas, como te digo, y aceptarlas para poder darle la gestión necesaria para que realmente nos sirvan para lo que están porque tienen su función. O sea, cuando uno se enoja hay un para qué nos enojamos, o sea, cada emoción nos viene a traer algo. En esto que vamos reconociendo, ¿no es cierto?, de que el líder muchas veces escucha, a partir de eso tiene una respuesta y tiene que tratar de brindárselas al resto con empatía, con inteligencia emocional. Mi pregunta es la siguiente: ¿un líder siempre tiene que tener las respuestas? ¿Y qué pasa cuando no está clara la respuesta? ¿Cómo se afronta entonces a un grupo cuando a lo mejor lo que está pasando es subjetivo, cuando a veces depende de terceros y no de nosotros? Ujú. No, mira, para mí, desde mi mirada, un líder no es el que tiene que saber todas las respuestas, sino todo lo contrario, es el que tiene que saber escuchar y hacer las mejores preguntas. Porque en realidad cuando uno es líder, cuando uno tiene una posición de líder, por ejemplo, en términos organizacionales, ¿no? Donde gestiona equipos de trabajo, uno como líder suele no estar en funciones operativas y lo que necesita es que esas personas que están en los determinados puestos pongan sus fortalezas en juego, sus talentos en juego en pos de una misión compartida. Entonces la respuesta no la tengo que tener yo, tengo que co-construirla con mi equipo de trabajo. Entonces muchas veces cuando, por ejemplo, cuando yo no sé algo en mi rol de coordinación, Uh-huh. pregunto y abro preguntas y digo, che, ¿quién puede ayudar con esto? ¿Quién da una mano? O tenemos tal problemática, ¿cómo la resolvemos? Porque incluso a veces yo tengo una respuesta, pero no es la mejor tampoco. Tengo colaboradores que tienen fortalezas y otras capacidades y que pueden brindar. Por eso digo que el líder tiene que basarse en esa confianza, en el rol y en su propia autoestima para poder dejar a los otros crecer también y dar ese lugar. Porque si no, nos vamos a ese paradigma anterior que teníamos de la jefatura, donde estaba el ordeno mando y se decía lo que hacía uno. Imagínate cómo se limita el crecimiento a las capacidades de una sola persona y no incluir a todo un equipo de trabajo que cada persona tiene sus talentos, tiene sus fortalezas. Uh-huh. ¿Sí? Digamos, es una retroalimentación que se tiene que ir dando de forma constante para que un grupo crezca, y todavía queda un poco eso quizás se va eliminando de a poco, pero esto que vos decías del jefe, de esto, bueno, esto se hace así porque lo digo yo y se terminó, que incluso es algo que pasa mucho también en la crianza de los niños, de los adolescentes, son frases que a veces cuando un padre o una madre todavía no termina de elaborar una respuesta o a veces el mismo desgaste del día a día te deja entonces sin la posibilidad de decir algo mejor. ¿Qué pasa con esas preguntas? ¿Por qué no hay que dar esa respuesta? ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿Y qué se puede cambiar para dejar de ser jefe y ser líder en esos casos? Yo creo que para pasar de ser jefe a líder, lo bueno primero que hay que aclarar es que se puede. Bien. Que si uno por ahí ve a alguien que lo identifica como un jefe, no hay que juzgar, sino que tiene que ver con que esa persona necesita trabajar en recursos internos. Para pasar a ser líder hay que querer serlo y obviamente empezar a trabajar en estas herramientas que charlábamos hoy, que tienen que ver con eso, con justamente empezar a cambiar quién elijo ser. Porque la diferencia entre un jefe y un líder es quiénes están siendo, qué valores ponen en acto. Si yo elijo ser una persona dictatorial, autoritaria, que no escucho, que me interesa controlar al otro, que no brindo autonomía, que todos me tienen que decir ser condescendientes, si yo elijo ser esa persona, lo que hago y los resultados que obtengo son completamente distintos que si elijo ser una persona empática, que escucho, que construyo con un otro, que formo equipo de trabajo, que brindo autonomía, o sea, quién estoy siendo es el primer cambio, son mis valores. Entonces creo que hay que trabajar mucho sobre esta cultura, la creencia, los valores, empezar sobre esos cimientos que son para mí la ética y la moral, digamos, o sea, cómo hacemos lo que hacemos, y después de ahí hacer las cosas de manera diferente para obtener resultados distintos. Creo que ese es el cambio. Uh-huh. Todos podemos serlos, estoy convencida, pero tenemos que ser conscientes, mirarnos y decir, che, esto que estoy haciendo no me gusta. Uno de los errores
que uno va analizando quizás casos que son conocidos de líderes, tiene que ver muchas veces con algún error que se puede repetir mucho, que es el tema sobre delegar. ¿Qué pasa cuando hay que delegar y a lo mejor esa persona, como estábamos hablando, está acostumbrada más que al liderazgo a ser jefe y a ser un poco autoritario? Y a veces en esos momentos empieza a costar el delegar y el confiar en el equipo. Bueno, que si bien nace del deseo y de la acción de querer delegar, me imagino, ¿no? ¿Qué le podemos decir a esa gente a lo mejor que mañana se tiene que levantar para ser gerente de un local comercial o lo que fuera, para decir, bueno, delego a mis empleados porque confío en ellos? ¿Cómo hacemos para construir la confianza en grupo, ¿no? Porque hablamos mucho sobre la inteligencia emocional, sobre la confianza y todo lo que hacemos para uno mismo, pero ¿cómo empezamos a trabajar todo eso en grupo para que todos confiemos en quien tenemos al lado? Tal cual. Esto que traes, Agu, es súper importante, que es la palabra confianza, ¿no? O sea, uno de los pilares fundamentales que tenemos que construir con los equipos de trabajo es confianza en las relaciones, en los vínculos. Vuelvo a lo mismo, para poder delegar, yo tengo que también confiar en mí para no sentirme amenazado también por ese crecimiento del otro. Porque cuando yo delego, muchas veces te doy una tarea que antes hacía yo. Entonces yo tengo que confiar en mí y entender que porque yo te delego esa tarea, yo no me amenaza ni mi puesto, ni mi rol, ni nada por el estilo. O sea, no identificarme muchas veces con lo que hago o con el rol que ocupo, sino identificarme con quién soy y con mis valores para no sentirme amenazado por ese otro. Entonces, construir confianza en los vínculos es algo fundamental, sacarnos, desafiar esa creencia de que si yo soy jefe tengo que tener todo bajo control, porque si yo quiero tener todo el control de todo, vuelvo a lo mismo, mi crecimiento está limitado, porque es necesario delegar para crecer. Entonces, cuando uno empieza a entender que delegando crece y que justamente las tareas que yo tengo que ocupar pasan a ser otras por mi rol, ¿sí? Y tengo que además poder tener la capacidad, una de las habilidades para mí importantes para delegar es tener esta capacidad de ordenar nuestras actividades o nuestras tareas de manera estratégica, ver qué es lo importante que yo me ocupe y qué es delegable, qué puede hacer otra persona que también le permite crecimiento y yo seguir creciendo en lo que yo tengo mis fortalezas o en mi rol estratégico que tengo que cumplir para que la organización crezca. Si no, muchas veces en esto que vos decís, al perder la delegación como jefe, me quedo muchas veces en tareas operativas, no permito el crecimiento del grupo, ni el mío ni el del equipo, como siempre digo lo mismo. Entonces nos sentimos amenazados y terminamos quedando siempre en un mismo lugar y muchas veces, lamentablemente, la gente con fortalezas y talentos se termina yendo a otras organizaciones. Porque si no te dejo crecer y no te doy autonomía, es raro que te quieras quedar al lado mío, ¿sí? No te brindo confianza. Sí, a veces no tiene que ver solamente con el salario, sino hay a lo mejor gente que tiene ambición de algo más y termina esparcido a lo mejor en otra organización, puede ser en la competencia, en un club, en el clásico rival o situaciones, yo trato de ponerlo en palabras para el día a día de la gente y terminamos perdiendo ese tesoro que tenemos como grupo. Yo como para ir cerrando te quiero hacer una pregunta y es que ¿qué pasa cuando el líder no está claro? Porque no sé si siempre es tan fácil el poder divisar quién es. Entonces, ¿puede darse la posibilidad de que a lo mejor haya más de uno o que haya momentos en donde uno es el líder y en otros momentos es otro? Sí, en realidad en las organizaciones yo hablo mucho de los líderes que son naturales y formales, o sea, tienen un cargo puesto por la organización de jefatura, pero además lideran, cumplen ese rol de influir, de potenciar. Pero después en los equipos de trabajo vamos a tener líderes que son naturales, que también motivan e influyen en las personas, la gente desea seguirlos, digamos, por sus valores, pero no tienen el cargo asignado, sin embargo el rol lo cumplen. Y después tenemos el jefe, que para mí tiene el cargo, pero no cumple el rol. Entonces a ese no lo llamaría líder, que sería jefe desde mi mirada. Entonces yo creo que los equipos de trabajo que mejor funcionan son los que tienen un líder formal, pero además muchos líderes naturales, que incluso cuando ese líder formal le pasa algo o no está en su máximo potencial, toman el mando otros líderes. Y fíjate, Abuel, y claro ejemplo, ¿cómo ganamos un mundial nosotros? ¿Cuántos líderes tiene la selección? Muchos, y los tiene tan solo, los tiene en la cancha, pero además también tiene un cuerpo técnico, se retroalimentan todo el tiempo. Exacto, entonces para mí el secreto de los equipos de trabajo es que esté lleno de líderes. Uno formal, obviamente, porque es el que marca el camino, es necesario la estructura para diferenciar los roles, pero que esté llena de líderes naturales. La única manera de llegar más lejos es esa, y se vislumbró muy bien con la selección argentina, que creo que fue un claro ejemplo,
Y si miramos, por ejemplo, a Scaloni, Au es líder de la inteligencia emocional caminando. Ujú. ¿Sí? Entonces muestra muchas características. Lo vemos a Messi, te muestra la humildad, te muestra la perseverancia, la pasión, el sentido de pertenencia, la camiseta puesta. Veíamos tantos líderes con tantas características visibles que podemos aprender incluso de eso, de ver a las personas, aquellos líderes que mejores nos han marcado en la vida, que nos han influido de manera positiva, mirarlos y sacar de ahí el aprendizaje. Eso es una forma de aprender muchísimo, o sea, imitar eso que vemos bueno en un otro, ¿no? Me quedo con este ejemplo que das de la selección. Hay una frase que siempre se repite mucho en el deporte, de que un equipo triunfa cuando hay poco cacique y mucho indio, ¿no? Cuando a lo mejor ese cacique, que es quien tiene mucho ego, se deja de lado y son todos en realidad pares naturales, líderes, como uno lo quiera llamar, pero que son todos los que tiran para el mismo lado cuando realmente se consagra el éxito. Y a veces no tiene que ver con la técnica, con los logros, con los bienes materiales, con un montón de cosas que pueda contar una organización, sino con el hecho de tirar todos para el mismo lado. Flor, yo te quiero agradecer por la nota de hoy. No sé si vos querés agregar algo más que le quieras decir a la gente o si hay alguien a quien quieras saludar. Acá, por ejemplo, tenemos mensajes del 203 que nos dice excelente nota, saludos a Florencia. Por acá nos dicen, Flor Divina, leí tu libro, lo súper recomiendo. No sé si vos escribiste un libro. Bueno, Sí, contanos cómo se llama o dónde se puede conseguir quizás. escribí un libro, se llama La magia del error. En mi Instagram tienen los links para comprar si quieren el ebook digital y el libro impreso lo tengo yo, así que también en mi Instagram está mi contacto para quien lo quiera de esa Cómo es tu manera. Instagram? Decilo quizás. Instagram es florperezlindo.liderazgo. Buenísimo, Eh, entonces. así Bueno, que te dejo, no sé si hay algo más que te gustaría decirle a la gente, tenés no, agradecerte, Agu, agradecerte por poner este tema porque para mí es fundamental. Creo que si empezamos a entrenarnos en liderazgo, el mundo mejoraría muchísimo porque hay objetivos comunes, que es esto de la empatía, de comprendernos, de tirar todos para el mismo lado. Se necesita en todos los ámbitos y estratos de nuestra vida. Así que nada, gracias por poner el tema en agenda y por la invitación. No, Y me gracias. encanta verte ahí. Muchas gracias, Flor. La verdad que increíble. Bueno, le contamos a la gente que además de haber escrito un libro, que esto yo me entero ahora, y de dar muchas charlas en diferentes organizaciones, liderás un gran grupo, un instituto en el cual se encarga de los recursos humanos, que tiene esta carrera como quizás una céntrica. Entonces también el hecho de que vos sabés encontrar y detectar un poco las virtudes de las personas, no solamente por los recursos humanos, sino también por esto que decías de liderazgo. Así que agradecerte por haberte tomado estos minutos con Aire de Santa Fe. Muchas gracias, Agu. Un beso a todos. Bueno, hasta ahí entonces escuchábamos la palabra de Florencia Pérez Lindok. Ella da charlas sobre liderazgo y nos dejó también un poco sobre sus secretos, el hecho de poder conocerse a uno mismo, de detectar cuál es la inteligencia emocional, algunos de los parámetros que son necesarios. Primero, conocer de uno mismo, preguntarse. Creo que el silencio, el esperar, el hacer una pausa y preguntarse mucho el por qué y el para qué es lo que después permite que la conversación sea más fluida. Al menos eso era un poco los tips que nos iba recomendando Flor. El hecho entonces de saber que de una pregunta que uno se hace a uno mismo o que le hace a otro, es que a veces se puede aclarar mejor la comunicación y a partir de eso todo fluye diferente y se escucha de manera activa, de forma diferente. Así que les dejamos esos tips que nos contaba Florencia entonces para poder ser líder, saber que nadie nace siendo líder, sino que se puede formar. Y con este ejemplo de la selección, que me pareció muy interesante, el hecho de entonces poder identificar liderazgos que uno cree que valen la pena y a partir de encontrar esas aptitudes en otros, tratar de imitarlas, porque de los buenos ejemplos se aprende y creo que eso es un poco lo que nos dejó esta charla con Flor. Nosotros ahora vamos a ir a una pequeña pausa, pero nos metemos entonces dentro de unos minutos con mucha más información, con un montón de otras cosas que vamos a estar repasando hasta la medianoche. Quédate porque estamos haciendo Vivo Aire.